Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42. La comunión en Cristo. Amén, mis hermanos. Leamos la palabra del Señor juntos en esa cita. Hechos capítulo 2 y versículo 42. La comunión en el Cristo. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermano? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Bien, oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor, por la bendición única, preciosa, incomparable, inefable, Señor, que tenemos en la revelación de tu Hijo que tú has querido darnos, Señor, concedernos. Bendito sea. Gracias, Señor, porque por esta fe que nos has dado ahora somos hijos tuyos, Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo, Señor, y tenemos y podemos tener comunión, Señor, los unos con los otros. Señor, gracias. Gracias por este evangelio precioso. Gracias por esta fe. Precioso Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Señor, por favor, ministranos de principio a fin. Señor, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús. Revélanos, Señor, a Jesús como el Cristo. Síguenos afirmando en esta fe, Señor, que nos da la vida de Dios y por la cual estamos agradecidos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús el Cristo lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados, debemos tener claro como hijos de Dios, como creyentes en la fe del Cristo, lo que, lo que debe ser natural en nosotros y en lo que debemos disponer nuestro corazón y nuestro ser a, a seguir, mis amados. Aquí estamos hablando de esta descripción del versículo 42 de Hechos, de aquellos cerca de 3,000 personas que recibieron la fe del Evangelio por el testimonio, por el primer mensaje o la primera predicación del Evangelio que el apóstol Pedro eh, dio allá el día de Pentecostés. ¿Se acuerda usted? Amén. El Espíritu Santo, dice la Escritura, descendió ese día para quedarse, como fue la promesa de nuestro Señor, con nosotros y en nosotros, porque Él así dijo, estará con vosotros y estará en vosotros. En esto, mis amados, tenemos que estar claros de lo que significa la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos ahí, creo que es en el capítulo 16 de Juan, y podemos ahí buscarlo. Dice el Señor, no los voy a dejar, me voy, dice el Señor, pero no os dejaré solos. Os enviaré al Espíritu Santo. Amén. Y dice, creo que es el capítulo 16. Amén. Si me pueden ayudar con esa cita, por favor, que quiero que la leamos. Dice, estará con vosotros, versículo 17. Amén. Del capítulo
16, 16, 17. No, hermano, no es ese. Tal vez del 16, del 15, 16 pudiera ser. Ahora, amén, amén. Bueno, mientras me ubican ahí la cita, porque no tengo aquí mi teléfono para buscarla, pero dijo el Señor Jesús que el Espíritu Santo, dice, estará con vosotros y estará en vosotros. Entonces estamos hablando de que la presencia del Espíritu Santo, muy al contrario de lo que muchas personas creen, no es una presencia solo externa. ¿Está conmigo, hermano? La gente dice, muchos creyentes dicen y cantan que el Espíritu Santo venga. Amén. Pero esa presencia, Juan 14. Amén, amén. Juan 14, 17. Desde el 16 leamos. Dice, y yo rogaré al Padre. Amén. Y os dará otro consejero. Esa es la misma palabra equivalente a consolador. ¿Está conmigo? Consejero. Un guía. Amén. Dice, ¿cuál fue la promesa del Señor? Yo rogaré al Padre y os dará otro consejero. ¿Por qué el Señor dijo otro consejero? Porque Él es consejero también. Amén. Recordemos que la profecía que habla del Mesías dice, Isaías 9:6, exacto, Isaías 9:6 dice, y se llamará su nombre admirable, consejero. Este consejero, allá en el Antiguo Testamento, es el mismo consolador, o el que consuela, el guía, consolador, guía, amén, del Nuevo Testamento, amén. Dice, admirable, Isaías 9:6, ¿verdad? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí tenemos claro por qué el Señor dijo otro. Si dijo otro consejero es porque hay uno. Amén. Hay uno antes, es decir, son dos consejeros de parte de Dios. Amén. O dos consejeros que son Dios. ¿Sí? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consejero para que esté con ustedes. ¿Verdad? Dice, esté con ustedes. Ahora, entendamos esto, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Quiere decir que nos acompaña. Amén. Esa presencia es externa. Amén, hermano. Por eso es que la presencia del Espíritu Santo, hermano, por eso dije, tiene digamos, dos momentos o dos formas de estar con nosotros. Una es con nosotros, porque ahorita, de acuerdo a la palabra del Señor, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Ahora, ¿tenemos que llamarlo para que venga? No. El Señor dijo, el Padre dice, os enviará otro consejero para que esté con ustedes. ¿Cuánto? Un rato, de vez en cuando, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, para los hijos de Dios, para los siervos del Cristo, la presencia del Espíritu Santo es permanente, hermano. Entonces entendamos que donde usted y yo vayamos, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Amén, hermano. Y esto es algo precioso, porque ahí es donde nos damos cuenta, hermano, del poder de parte de Dios que hay en los hijos de Dios.
en los que hemos creído. Si usted y yo vamos a cualquier lugar que vayamos, no andamos solos, hermano. Alguien puede decir, yo solito fui a tal parte. ¿Cómo que solito? ¿Verdad? Pues yo solito fui a predicar a no. Bueno, si no andas con el Espíritu Santo, papá, y si el Señor no está contigo, entonces andaba solo. Estás hablando bien. Pero el Hijo de Dios, usted y yo que hemos creído que Jesús es el Cristo, óigame, no andamos solos nunca. La promesa del Señor y dice, enviaré otro consejero aparte de mí, porque Él es el consejero primero, y dice, para que esté con ustedes para siempre, es acompañando, a la par, conmigo. Amén. Esa presencia, mis amados, no se tiene que pedir. No es que bien bonito se oye el canto, ¿va? Ven, Espíritu, ven. ¿Y cómo que ven? Me doy a entender. Ese es un error de desconocimiento de la palabra de Dios, porque al Espíritu Santo no tenemos que llamarlo. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Amén. Y de ahí que usted y yo, como iglesia del Cristo, mis amados, el Señor dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer. Los demonios huyen a nuestra presencia, no por nosotros mismos, amén, sino porque ven al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Porque el Espíritu Santo nos acompaña. Ahora mire lo que sigue diciendo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consejero. Ese consejero usted y yo sabemos que es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de verdad. Aquí le llama, le describe, se describe a sí mismo el Espíritu Santo, porque Él es el que pide esta palabra, como el Espíritu de verdad. Amén. Al cual, mire qué detalle, por favor. Al cual, ¿qué pasa? El mundo no puede recibir. Mire, es ilógico que de repente alguien quiera decir que imparte al Espíritu Santo y que lo imparte a cualquiera, ¿verdad? Soplan el Espíritu Santo. ¿De dónde? Dice aquí, el mundo no lo puede recibir. Es que un impío, un incrédulo, estamos hablando, esto es el mundo, no puede recibir el Espíritu Santo. Hermano. Porque la presencia del Espíritu Santo implica una comunión con Dios, una cercanía, amén, una amistad, amén. Veamos esto. Cuando usted se reúne en familia, ¿sí? Cada quien tenemos nuestra familia, ¿verdad? Pero, ¿qué nos hace acercarnos? ¿Qué nos motiva a acercarnos y a compartir como familia? Pregunto. Hay un lazo, ¿verdad? Hay un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo? Es la afinidad, es decir, el hecho de que hay una vinculación de sangre, de descendencia, amén. Porque o somos hermanos, o somos primos, tíos, abuelos, bisabuelos, abuelas viscas, y todo eso. Entonces, hay comunión, eso, amén. Podemos estar juntos como familia y nos reímos, hasta se pelean más se pelean que están bien, ¿verdad? Pero en todo caso, hay un vínculo que une. Lo que permite esa confianza, esa cercanía, esa familiaridad, es que hay un vínculo de sangre, amén. Amén. Hay una herencia de familia. Amén. Ahora, con el Señor es lo mismo. Amén. Con Dios
No puede estar nadie que no sea parte de él, que no sea su familia. Y en este caso, ¿cuál es el parentesco nuestro? Que no sean hijos. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Es imposible, por favor, es imposible que Dios tenga comunión con alguien, que tenga intimidad, cercanía, ¿sí? Con alguien que no es su hijo. No puede. No hay forma. Amén. Entonces, por eso mismo, dice aquí, miren, que el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir, porque no lo percibe ni lo conoce. Cuando dice no le ves, que no lo puede identificar, no lo puede percibir. Usted y yo, que tenemos la fe del Cristo, sí percibimos al Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Ahora, si usted no lo percibe, digo percibe, no percibe, ¿verdad? Percibe es de percibirlo, de advertirlo, de notarlo. Amén. Si usted no identifica, si usted no nota al Espíritu Santo, preocúpese. Si usted lo que nota son sombras que la persiguen y siente que, cuidado, todavía no ha creído, necesita ser salvo, amén. Pero en el Señor, dice, es el mundo el que no puede verlo, no lo puede identificar y no lo conoce. Amén. Y dice, pero vosotros le conocéis. Ahí está el detalle. Nosotros, mis amados, sí podemos percibir, sentir, reconocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Es que Él habita, permanece. No, hermano, es que esto es precioso. Sí, quizás no nos damos cuenta, ¿verdad? Y no llegamos a dimensionar lo que significa la fe del Cristo en nosotros, que nos da la comunión con el Espíritu Santo, que nos permite estar codo a codo, si usted quiere, y nos permite andar juntos al Espíritu Santo, porque Él está con nosotros para siempre. Amén. Él dijo el Señor, no os dejaré solos. Amén. No los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y eso ahí lo dice en el versículo 18. Pero dice, miren, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, está en todo momento, hermano. Cuando usted está lavando, cuando usted está cocinando, cuando usted y yo estamos trabajando. La presencia del Espíritu Santo es permanente. Que usted y yo no aprovechemos esa bendición. Que si en vez de estarnos gozando en esa identidad con el Espíritu Santo, estamos en otras cosas, estamos desconectados. Pero el Espíritu Santo está ahí. Ahora dice, mora con vosotros. Hello. Mora con vosotros, dice, y estará ¿qué es en, hermano? Dentro, en ustedes. Ustedes van a ser recipientes, van a contener al Espíritu Santo. Óigame, nosotros, usted y yo, como verdaderos creyentes en Jesús, el Cristo, como verdaderos discípulos del Cristo, como verdaderos cristianos, seguidores del Cristo, hijos de Dios, hermanos, no necesitamos o no tenemos por qué pedirle al Espíritu Santo que venga y nos llene. Porque Él ya mora en nosotros, dentro de nosotros. Recuerda la promesa del Evangelio que el Señor dio en Ezequiel 36, del 25 al 27. Derramaré sobre vosotros agua limpia, el Evangelio. Amén. El testimonio del Cristo. Y mediante esa agua limpia, dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y es la fe en el Evangelio, la fe en la persona del Cristo, la que nos limpia del pecado. Amén.
y de la idolatría en la que nacimos. Amén. Porque si Dios no era nuestro Dios, ¿quién era nuestro Dios? Era un ídolo, era otra cosa. Amén. Eso es idolatría. Ahora dice, estamos en Ezequiel 36, 25 y 26. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Óigame, es que la fe del Cristo significa una transformación interna que Dios produce. Amén. Dios produce esa nueva criatura en cada uno de los que creemos en Él. Un nuevo espíritu y una nueva alma. Un corazón, que es el alma, y un espíritu nuevo. Pero precioso, versículo 27, lo que completa la obra de Dios mediante la fe en el Cristo es la presencia del Espíritu Santo dentro. Clarísimo. Versículo 27, Ezequiel 36. Y pondré, ahí no, usted ahí no puede dudar, pondré dentro. Ay, hermano, que eso es precioso. Dentro de nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque le clamemos, Señor, bautízame con tu Espíritu. No hay forma. El Señor no bautiza así. El bautismo equivale a llenura, a ser saturado con la presencia del Espíritu Santo. Pero no opera con que usted ore y pida que lo bauticen. ¿Se entiende esto? El bautismo no es a petición. El bautismo con el Espíritu Santo es una obra de Dios que Él produce por medio de la fe en el Cristo. Usted y yo creemos que Jesús es el Cristo. Nos ha revelado esa fe. Lo que sucede de parte de Dios es que Él nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer un nuevo espíritu y una nueva alma, pero para que esa nueva criatura pueda tener vida, esa nueva creación pueda tener vida, Dios hace habitar su espíritu dentro de nosotros. Pondré, dice, pondré. Están conmigo, hermano. Pondré dentro de vosotros. Es Él el que lo pone, no es usted el que tiene que pedirlo. No somos usted y yo los que tenemos que decir, Señor, dame de tu espíritu. No. Es que si usted ha creído, eso es un efecto inmediato, esa es una consecuencia de la fe. ¿Qué dice Tito 3, 4, 5 y 6? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. En el Cristo, Dios nos salvó allá cuando Él en la eternidad lo estableció y lo ungió como el eterno Rey, el eterno sacerdote y el eterno profeta, el Cristo eterno, pues. Su eterno Hijo fue ungido por Dios en la eternidad como Rey, sacerdote y profeta eternos de Dios. Y cuando Él determinó esas unciones del Cristo, también determinó la expiación de nuestros pecados por medio del sacrificio de ese Mesías Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, la fe en Él y en su sacrificio redentor, dice, nos salva. Nos salva hoy. Nos salva eternamente. Por eso dice, nos salvó. Porque la obra redentora de Dios a favor nuestro por medio del Cristo fue ahí, en su muerte. Y no fue hace 2000 años. Ese sacrificio fue en la eternidad. Amén. Porque es un sacrificio que vale para la eternidad. Entonces dice, Tito 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? ¿Lo tiene, hermano? Dice, pero cuando se manifestó, Tito 3, 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿quién es la encarnación de la bondad y el amor de Dios? Es el Cristo. Cuando Él se manifestó y Él consumó la obra del Cristo, dice, nos salvó, nos salvó, nos salvó. Óigame, ¿cuándo va a ser salvo usted? Es que ya el Cristo nos salvó. Ya Dios nos salvó en el Cristo, amén.
Nos salvó, ¿cómo? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, hermano, por favor. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la renovación? Renovación es hacernos nuevos. ¿Quién nos hace nuevos? Dios por medio de su Espíritu Santo. Dice, termine de leer, el cual derramó, no dice derramará. Derrámate, oh Señor, sobre nosotros. No, eso es ignorancia de la palabra. Dios ya derramó su Espíritu en nosotros. Cuando dice que lo derramó es que lo puso, pues, abundantemente. Es que es una llenura. Abundantemente sobre nosotros por Jesús el Cristo. Amén, hermano. Pues algo de eso tenemos que entender, hermano. Si no lo he entendido todavía, léalo unas 500 veces y escríbalo si quiere, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo le termine de ministrar. Pero ahí está claro. Ahora, ¿qué sucede? Que la presencia del Espíritu Santo en lo que hemos creído, esto está confirmado con lo que estamos leyendo en Juan, es permanente, es eterna. Y no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Porque, óigame, no está por un rato, no nos bautiza y se va, y yo tengo que, cuando tenga otra experiencia sobrenatural, voy a sentir bonito y va a sentir el Espíritu Santo, pero ahí se va a ir otra vez. Eso no es el Espíritu Santo. Amén. Dice, el Espíritu Santo mora en vosotros. ¿Está conmigo? Sois templo y morada, habitación. Óigame, usted y yo somos un templo para el Espíritu Santo. Si no fuera porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, una nueva alma y un nuevo espíritu, ni en sueños podríamos contener al Espíritu Santo, ser un templo. Amén. Y un detalle, en los templos, en el templo es en el único lugar donde se hacen sacrificios. Está conmigo, hermano. El Espíritu Santo habita en nosotros como templo porque el sacrificio del Cristo está presente en nosotros. Amén. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Es que aquí habita el Espíritu Santo. Habita. Vive pues, permanece. Amén. Entonces, con esa presencia, dice el Señor, mora con vosotros, Juan 14, 17, y estará en vosotros. No os dejaré huérfano. Ahora, cuando encontramos la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, vino sobre los discípulos y dice que se manifestó en lenguas repartidas como de fuego, o sea, eran idiomas que declaraban el testimonio del Cristo, el testimonio del Evangelio, las maravillas de Dios, amén, pero con autoridad, porque la palabra de Dios tiene autoridad. A eso se refiere lenguas de fuego, no como esa bayuncada que le hacen que le dibujan unas lenguas con fuego encima, en la cabeza de la gente. No, esas son bayuncadas, esas son ignorancia, ¿no? Lenguas repartidas como de fuego, esas lenguajes que Dios hizo hablar a los creyentes con autoridad, no eran jerigonza. Amén. Con todo respeto a los hermanos que dicen que hablan en lengua. Eso no son lenguas, hermano. Esos son trabalenguas quizás. Esos son enredos de lengua, pero no son lenguas de Dios. Amén. Y en aquel tiempo Dios usó eso porque había que dar testimonio a muchas nacionalidades. Amén.
Y entonces esa manifestación del Espíritu Santo es una de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. El hablar en lengua y el otro es la interpretación de lengua. Pero mire qué precioso. Como los que estaban ahí habían ido a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, venían de distintos países, no necesitaron traductor. Ellos mismos dijeron, ¿y estos de dónde están hablando aquí en ruso, por decir algo? ¿Están conmigo, hermano? Ahí dice, menciona por lo menos 19 nacionalidades. Partos, elamitas, o sea, medos, no miedos, medos, persas, y este indio que está haciendo hablando en persa aquí, están conmigo. Pero no hablaban cualquier cosa, hermano. No es que Rebequita saca la vaquita, ni Rambo saca la bazuca, o sea, no, hermano. Estaban hablando idiomas reales. Y dice, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. El propósito fundamental del Espíritu Santo derramado en ese momento en Pentecostés, cumpliendo la promesa de Dios del Cristo de que iba a enviar su Espíritu para estar con nosotros siempre y dentro de nosotros, hermano, tenía el propósito de Dios de acompañar la evangelización, de acompañar el testimonio del Cristo. Dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es que el propósito del Espíritu Santo es dar el testimonio del Cristo, hermano. No es andar botando gente en el suelo, no es hacer reír como locos a las personas. No es que anden brincando o que solo traben la lengua. No es que tiemblen y se emocionen. No, hermano, eso no es el propósito del Espíritu Santo. Los dones, que son dones y manifestaciones del Espíritu Santo, son para provecho de la iglesia, para edificación del cuerpo del Cristo. ¿En qué me edifica a mí que alguien se levante a bailar, pues a danzar, como le dicen? ¿En qué puede edificar al cuerpo del Cristo una persona que solo hable y hable, dice en lengua y no hay un intérprete de esa lengua? El apóstol Pablo dice, cállese si no hay un intérprete. Amén. Pero vemos aquí algo importante. Luego que el Espíritu Santo se derrama, hay un estruendo, ¿no? Vienen, se acercan cerca de 3,000 hombres ahí al aposento alto de Marcos. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí estos están bolos. No, les dijo el apóstol Pedro, estos no están borrachos como ustedes creen. Son las 9 de la mañana. Aquí se cumple la palabra del profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu. Ahí estaba el cumplimiento, es ahí. No es que se va a seguir derramando. Se derramó ahí como cumplimiento de la profecía y como una evidencia del inicio de la evangelización mundial. ¿Está conmigo, hermano? Porque de ahí los creyentes nuevos salieron y dieron testimonio del Cristo. Al principio no querían, ¿verdad? Así que el Señor les mandó ahí algunos perseguidores para que salieran corriendo, ¿eh? Y salieran de Jerusalén. Pero ese es el punto de partida de la venida del Espíritu Santo para estar con nosotros y en nosotros. En lo sucesivo, cuando mire aquí está la prueba. Estos 3,000, cerca de 3,000 personas, reciben el testimonio del apóstol Pedro desde el versículo 22 hasta el versículo 36, donde les dice el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Cristo eterno. Vino como hombre, pero ha sido glorificado como Señor y Cristo. Ahora mire el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungieron? Porque recibieron el testimonio del Cristo, del Evangelio. Nadie se compunge por un relajo, hermano. Lo que hace la gente es que le da miedo y se va.
Pero estos oyeron el testimonio del Cristo. Y dice, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, dice, el don, el regalo del Espíritu Santo. Ellos dijeron, ¿qué es esto? Esto es el Espíritu Santo que ha sido derramado como promesa de Dios. ¿Lo quieren entender ustedes? Amén. Arrepiéntanse. ¿Por qué tenían que arrepentirse los israelitas? Si ellos eran creyentes en Dios, ¿de qué tenían que arrepentirse? De su incredulidad en el Evangelio, de su incredulidad en la persona del Cristo. Por eso les dice, a este Jesús al cual vosotros crucificaste, Él es el Cristo, hombre. Arrepiéntanse de esa incredulidad, crean que Jesús es el Cristo. Y van a recibir, les dice, bautícense, ¿sí? En el nombre de Jesús el Cristo, y van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Van a recibir al Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que usted me diga a dónde dice aquí que estos 3,000 hablaron en lengua. Si es que la señal de recibir al Espíritu Santo son las lenguas, como muchos erróneamente enseñan, ¿por qué estos cerca de 3,000 hombres no hablaron ni siquiera una palabra en otro idioma? Porque no era necesario. Más adelante el apóstol Pablo imponía las manos, ¿sí?, a los que habían creído, pero solo como una forma de confirmar la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Pero aquí que son 3,000, y el apóstol Pedro les dice, arrepiéntanse, crean que Jesús es el Cristo, bautícense en su nombre, y van a recibir al Espíritu Santo. ¿Y qué dice? No dice nada más, mire, solo que el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, el testimonio del Cristo, fueron, ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día. ¿Se añadieron a dónde? Se añadieron a la fe del Evangelio, se añadieron a la primera iglesia, se añadieron al cuerpo del Cristo. Amén. Como 3,000 personas. ¿A dónde está el relajo que armaron estos 3,000? ¿A dónde están las lenguas que aquí debería decir? Y todos hablaron en lengua. No. Pero el apóstol Pablo le dijo que iban a recibir al Espíritu Santo. Sí, es que lo recibieron. Amén. Lo recibieron cuando se arrepintieron delante de Dios de todo corazón y creyeron que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Cuál es la verdadera prueba de que alguien ha recibido el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, y lo tiene en sí mismo, dentro de sí? Es lo que leímos en el versículo 42. ¿Qué dice ahí? Póngale ojito a lo que dice ese versículo, que dice bastante. ¿Qué dice? Versículo 42. ¿Lo tienen todos? Versículo 42. No me lo pierda, por favor. Dice, y perseveraban. ¿Qué es perseverar, hermano? Permanecer. Estar constantes, ¿sí? Recibiendo la doctrina del Cristo. Está conmigo, hermano, por favor. Las personas no necesitan la doctrina de las iglesias, ni de las denominaciones, porque esas doctrinas no los hacen crecer en la fe, ni los hacen salvos. Esas doctrinas lo que le imponen a mucha gente son cargas y mandamientos de hombres. ¿Está conmigo, hermano? Sería largo ponernos a hablar de eso. Pero, óigame, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina que los apóstoles enseñaban? La doctrina del Cristo. ¿Qué les dijo el Señor en Mateo 28, 19 y 20? Específicamente en el versículo 20. Dice en el 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Enseñándoles, dice, que guarden
¿verdad? Busquemos esa cita para que veamos ahí, por favor. Mateo 28, 20. 19, 20, ¿verdad? ¿Lo tiene? Va. Leámoslo juntos, por favor. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Que sus discípulos debían hacer predicando el Evangelio. La predicación del Evangelio, hermano, mire, por favor, están tan equivocados ahora los que predican el Evangelio, que piensan que predicar el Evangelio es dar un mensaje que hable de Cristo, ¿verdad? Invitar a la gente después a que reciba a Cristo y despacharlos. Y usted les dijo, Dios ya es salvo y váyase, que Dios los socorra. Ya es hijo de Dios. No, el Señor no dijo eso. El Señor no dijo, no solo dijo vayan y prediquen el Evangelio. No, dijo, vayan y hagan discípulos, fórmenlos. Eso es otra cosa. Realmente el mandamiento de nuestro Señor Jesús es que hagamos discípulos, pero no de nosotros, sino discípulos, seguidores de Él, que los formemos, hacedlos. Nadie, óigame, va a ser discípulo solo por hacer una oración, que ni siquiera es garantía de que realmente ha creído. Porque usted puede repetir una oración que le hayan dicho para recibir a Cristo, entre comillas, pero eso no le garantiza que usted realmente haya creído que Jesús es el Cristo, ni que esté dispuesto a vivir para hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende esto? Ahora dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la evangelización mundial, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, por favor. Ojo, versículo 20. Enseñándoles que guarden algunas de las cosas que yo les he enseñado. La mitad, 3/4 partes, el 90%, no, todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la doctrina del Cristo, hermano. Cuando a usted le hablen de obedecer una doctrina, como discípulo del Cristo, usted está obligado a recibir solo la doctrina del Cristo, lo que nuestro Señor Jesús enseñó. Amén. La doctrina del Evangelio. Esta es la doctrina de tal denominación, de tal otra. Usted no está obligado, de acuerdo a la palabra de Dios, a seguir ninguna doctrina de hombres. Es que esta es la doctrina de la iglesia más grande. No importa. Si no es la doctrina del Cristo, esa, usted puede hacer lo que ellos dicen. Amén. Usted puede seguir esa doctrina. Pero eso de que usted la siga, ¿le garantiza comunión con Dios? No. Eso sí se lo puedo asegurar. Amén. No es cuestión de que porque usted está siguiendo la doctrina de una iglesia, ya la hizo. No. Para con Dios, o es la doctrina del Cristo, o usted guarda, recibe, cree y obedece la doctrina del Cristo, o no tiene comunión con Dios. El Señor Jesús dijo esto, miren, al final. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gente toma esta promesa. Ay, sí, es que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, haciendo lo que usted quiere. No. Hay una condición. Si usted y yo andamos haciendo discípulos, enseñando la doctrina del Cristo, el Cristo está con nosotros todos los días. Pero si no, hermano, quien no vive la fe del Cristo, quien no es obediente al pacto de la fe en el Mesías Cristo, el Señor está con él. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Amén. Regresemos a Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina del Cristo, que es la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué es esa comunión, hermano? Es la cercanía. ¿Sí? Es la familiaridad. Amén, hermanos. Estos 3,000, cerca de 3,000 hombres que habían creído, dice que perseveraban en la doctrina del Cristo, es decir, estaban dispuestos a ser discipulados y estaban recibiendo esa doctrina todos los días. Amén. Igualito que aquí.
Amén. En la comunión unos con otros. Y ahí en esa parte de la comunión, que es el tema que estamos desarrollando ahorita, es que debemos poner mucho cuidado. Nuestra comunión, hermano, no está porque pertenezcamos a una denominación diferente. Ah, usted se congrega con nosotros, pastor. Sí. Por eso que tenemos comunión. No, no. La comunión de los hijos de Dios está en la perseverancia de la doctrina del Cristo, en la comunión que da el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, y en la fe del Evangelio. Tres condiciones, ¿sí? Tres niveles en los que usted y yo, como creyentes en el Cristo, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cuáles son los tres niveles? Comunión en la doctrina del Cristo, comunión, ¿sí?, en el Espíritu Santo, porque si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, podemos entendernos. Podemos tener el mismo sentir, podemos estar juntos, caminar juntos, actuar, planificar juntos la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Si no, no. Y el otro nivel es la fe en el Evangelio. Esa fe común es la que nos permite, hermanos, tener la afinidad de hijos de Dios. Por eso nos llamamos, ¿cómo? Hermanos. Hermanos en el Cristo. Porque mediante la fe en el Cristo es que venimos a ser cercanos a Dios y venimos a ser hijos de Dios, adoptados por la fe en el eterno Hijo de Dios. Sin esa fe, usted me puede decir hermano y yo le puedo decir hermana, pero solo de apodo. Porque sin esa fe, solo es de nombre, hermano. Ya a algunos les digo mi hermano, pero no le estoy diciendo mi hermano en Cristo. Digo mi hermano como decir mi compadre, ¿verdad? Una expresión. Pero la verdadera identidad de la comunión de los hijos de Dios está en la perseverancia en la doctrina del Cristo, en la comunión con el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, ¿sí? Y está en la fe que nos ha sido revelada. Amén. Amén, hermanos. Ahora, dice que estos perseveraban en la doctrina del Cristo, en la comunión unos con otros. ¿Por qué tenían comunión? Por la presencia. Aquí se demuestra que ellos tenían al Espíritu Santo, que ellos habían creído. Porque, óyame, el vínculo por excelencia que nos une en el Espíritu y en la comunión con Dios es la presencia del Espíritu. Miren, si la persona no ha creído correctamente en el Evangelio de Dios, aunque exprese y diga, no, sí, yo creo que Jesús es el Cristo, sí, rey, sacerdote, profeta y todo lo demás, todo lo que te quiera, pero en el Espíritu no puede haber comunión, porque si no ha creído, no tiene el Espíritu Santo. Y cuando usted le esté hablando como creyente, no va a hacer, como decimos, no va a haber match, ¿verdad? No va a haber un vínculo, no va a hacer link ahí, no va a haber enlace. Usted va a estar hablando en un término y la persona le va a estar entendiendo. Sin el Espíritu Santo, dijo el Señor, es que nadie puede estar con Dios. El mundo no lo puede ver, porque el mundo no lo puede tener, no tiene al Espíritu Santo porque no lo ve, no lo identifica y no lo conoce. No está con ellos. Amén, hermano. Entonces, la verdadera comunión de los hijos de Dios está a partir de la presencia del Espíritu Santo. Porque eso significa
que Dios antes ya nos ha hecho nuevas criaturas y el Espíritu Santo puede habitar en nosotros. Amén. Y eso nos da afinidad. Eso nos hace sentir en una misma sintonía, es un mismo sentir. Amén, hermano. Ahora, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando dice el partimiento del pan, era la participación en la cena del Señor. La religión tradicional entiende la comunión como la cena del Señor. Pero la cena del Señor es independiente de la comunión que hay entre los hermanos. La comunión, ¿quién la da? La comunión la da la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace la cena del Señor? Pues que nosotros confirmemos esa comunión con Dios, ¿sí? A través de la fe en el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende esto? Son dos cosas diferentes. Comunión entre los hermanos y participar en la cena del Señor son dos cosas diferentes. Amén. Espero que quede claro. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 12, hablando de esa comunión y de ese sentir uniforme. Romanos 12, 15, ¿verdad? ¿Lo tienen? Porque yo no, perdón. Dice, miren, por favor, estos son consejos del apóstol Pablo. Veamos desde el versículo 11. En lo que requiere diligencia, dice, no sean perezosos. Está hablándole a los hermanos, ¿verdad? ¿Sí? No a los señores Pérez. Dice, no seáis perezosos. O sea que, óyame por favor, aún siendo hijos de Dios, aún teniendo la fe del Cristo, podemos ser perezosos. Podemos tener una actitud para hacer la voluntad de Dios que nos tienen que estar diciendo qué hacer. Y nos tienen que estar empujando. Amén, hermano. Cada quien que tome lo suyo, ¿verdad? Para la obra de Dios, hermano, y en el sentir de los hijos de Dios, cuando dicen en lo que requiere diligencia para la obra de Dios, no diligencia para lo malo, ¿verdad? Para lo malo. Entonces, dice, no seáis perezosos, hermanos. Porque a veces pudiendo hacer algo, pudiendo hacer más para la obra de Dios, no lo hacemos. No corremos la otra milla, como dijo el Señor, ¿verdad? Si alguien te obliga a ir una milla, tú ve 2 con él. Camina 2. Pero no tenemos que obligarnos. ¿Sí? Amén. Ahora dice, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, tengamos un fervor, un gozo, un ánimo, una disposición a servir al Señor. Amén, hermano. Yo sé que los que aquí estamos tenemos ese fervor, ¿verdad? Que si venimos a hacer limpieza, que si ordenamos silla, que si lavamos aquí y hacemos allá, lo hacemos sí, para servir al Señor, no para agradar a nadie. ¿Está conmigo, hermano? Ay, hoy me toca ir, ¿verdad? Y hacer las cosas de mala gana. No es para nosotros, es para el Señor. Le recuerdo. Amén. Ahora, pero versículo 12. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Ah? La venida del Cristo. Amén. Sufridos en la tribulación. Amén. Sí, amén. Es que vamos a pasar tribulaciones. Cuando dice sufridos, ¿sabe qué es? Es que sepamos soportar la tribulación. ¿Está conmigo, hermano? Que sepamos soportar las situaciones difíciles que se nos vienen. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y está en nosotros. ¿Y si Dios es con nosotros? Amén. Ahora dice, miren, constantes en la oración. Yo creo que aquí, hermano, vale la pena, ¿verdad?
Y cuando hablemos de oración, entendamos que debemos orar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a orar, verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Que necesitamos orar. En nuestro espíritu, en nuestra mente, debemos estar orando en todo momento. El Señor dijo, orar sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar, sin parar, ¿verdad? Amén, hermano. Porque la oración no es que, hermano, ahorita voy a orar, permítame, me encierro en mi cuarto, voy a doblar rodillas, y a doblar ropas, ¿verdad? Pero no es eso, hermano, ese no es la verdadera oración. Sí está bien dedicar un tiempo al Señor, pero ¿qué tal si usted tiene malas sus rodillas, ¿no? El Señor no le va a obligar a que esté arrodillado, ¿verdad? Amén, hermano. Ahora, si usted está bien y quiere arrodillarse, hágalo. Pero no es la posición física lo que garantiza la verdadera oración. Es la posición del espíritu, del corazón. Es que realmente nos humillemos delante del Señor y queramos disponernos a la comunión con Dios por medio de la oración. Amén. Constantes en la oración, orando en todo tiempo. 13. Compartiendo las necesidades de los santos. ¿Están conmigo, hermano? Este nivel de comunión, hermano, nos debemos entenderlo, hermano, en que como hermanos en el Cristo, no debemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos. Dice, proveyendo para las necesidades, ¿verdad? Y principalmente dice, para con los hermanos. Amén. Ahora, esto hermano, no, aquí no nos espiritualicemos demasiado. ¿Sí? Y dice, compartiendo para las necesidades. Estamos hablando de necesidades físicas. Tenemos que apoyarnos, hermano. No debemos ser indiferentes si sabemos que algún hermano está pasando por una situación difícil, tanto económica, puede ser física, familiar, etcétera. Apoyemos, estemos ahí. ¿Está conmigo, hermano? Y usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios entendamos que tenemos hermanos en los que podemos apoyarnos. Amén. Claro, en el Señor primero. Pero siempre Dios va a poner un hermano que esté cerca y nos dé una palabra, nos dé un apoyo. Amén, hermano. Sepamos que en cuanto a esto tenemos el mandamiento del Señor y dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No es que los vamos a llevar al hospital, sino que podamos ser hospedadores, gente que apoye, amén. No es que usted no necesariamente lo va a tener en su casa, a las personas, pero se refiere a identificarnos en esas cosas que son, que nosotros podemos dar, ¿sí? Para las necesidades de los hermanos. Con liberalidad, está conmigo, hermano. Yo tengo 2 lavadoras, entonces, solo ocupo una, entonces, si es un hermano que solo tiene a su mamá de lavadora, entonces le voy a... Amén. Yo tengo 2 lavadoras, hermano, solo que una es manual y la otra es automática. Ahora dice el Señor, practicando la hospitalidad, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigan. Hermano, en el camino de la fe vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar gente que nos odia de gratis y que nos quiere y nos lleva, como decimos, la contraria y nos ataca, nos quiere hacer daño por gusto. Bendigan, dice, a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan, hermano. Nosotros no sabemos si estas personas que se oponen tan rotundamente a nosotros por la fe en el Cristo sean alcanzadas en algún momento por el Señor, ya sea por nuestro medio o por otro. Amén. ¿Se acuerda del carcelero de Filipo? ¿Qué les hizo a Bernabé y a Bernabé y a Pablo? Y es que los había metido allá en el calabozo más profundo. Y no crea que los llevó chineados, empujados, golpeados. Era el carcelero.
Pero cuando fue alcanzado por el testimonio del evangelio, dice que después le estaba curando la gente. ¿Qué tal si Pablo y Silas era, no era Bernabé, Silas? ¿Qué tal si Pablo y Silas se hubieran puesto, Señor, como todo cristiano hipócrita de esos mal ubicados, Señor, que nuestros enemigos reciban el castigo por lo que nos hacen? ¿Era la voluntad del Señor eso? No. La voluntad del Señor era que el carcelero y su familia fueran alcanzados. El mismo que antes los había golpeado, los había maltratado, después les pidió perdón y les curó sus heridas y los llevó a su casa. Así todos moreteados, hinchados, como estaban, adoloridos, sangrantes. Bendecir y no maldigar. No podemos cerrarle la puerta de los cielos del reino de Dios, que es la puerta de los cielos, a las personas que nos persiguen y nos tienen aversión, ¿verdad? Por causa de la fe. Oremos por ellos. Bendigámoslos en el nombre del Señor. Pidamos al Señor misericordia por ellos. Señor, salva. Hacen esto por ignorancia. ¿Quién es el apóstol? Mismo Pablo era perseguidor de los creyentes, pues. Dice que ese no los chineaba, los arrastraba, dice. No los mataba. Los arrastraba, los golpeaba y los echaba presos. Por andar predicando que ese tal Jesús era el Cristo. No, es cierto, están equivocados, ¿cómo van a creer? Pero él lo hacía, dice, en ignorancia. Yo perseguía a la iglesia del Señor. En ignorancia, hermano. Amén. Claro, el que lo va a reconocer es el que es alcanzado por Dios. Si alguien no es alcanzado por Dios, nunca no va a reconocer nada. Ahora, este hombre dice, yo lo hacía por ignorancia. ¿Sí? No conocía al Señor y cómo podía. Vemos, se da cuenta cómo la obra de Dios en la persona, transformándolo por medio de la fe en el Cristo, cambiando su corazón, su espíritu y poniendo su Espíritu Santo dentro, es lo que transforma. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan. Amén, hermano. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Hermanos, ¿están aquí? Muchos, y creo que cada uno de nosotros en algún momento lloramos. En el Señor, en el camino de la fe, lloramos. O estoy aquí hablándole a gente de otro planeta. Pasamos situaciones difíciles, las que lloramos. Nos duelen determinadas cosas. El Señor nos manda, óigame por favor, esto es para el pueblo, esto es para los hijos de Dios. Mandamiento del Señor dice, gócense con los que están alegres, pero con los que están llorando también lloren. Identifíquense, son sus hermanos. No sean tan espirituales, que todo lo quieran ver en el espíritu. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Pero la fortaleza del Señor, el Señor le va a la fortaleza a usted. ¿Acaso Job no llegó a un punto en el que renegó y todo porque se sentía totalmente solo? Lloraba. Dice que, hermano, agarraba unos tejos. Ahora, sus amigos llegaron ahí y algunos algo tenían de sabiduría, pero la mayoría lo que estaban haciendo era acusarlo de que por pecador estaba así. Por religioso, ¿verdad? Pero hermanos, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hermanos, lloremos con los que lloran. Identifiquémonos con el dolor de otros. No es que le vamos a decir, hermano, no, hermano, ya deje de llorar, hombre. ¿Qué no ha creído usted que eso es el Cristo? Pues, todo está consumado. Ah, pues sí, pero eso es en el espíritu, nuestra carne
Nuestra carne se duele, ¿no? La carne se siente. Tenemos 2 chibolas que botan agua cuando hay dolor, ¿verdad? Digo los ojos, ¿verdad? Hermano, en el nombre del Señor, dice el Señor, lloren con los que lloran. Gócense con los que se gozan. Alégrense, sí, ¿verdad? Pero nosotros solo cuando hay gozo estamos con los hermanos, ¿verdad? Pero cuando está en una dificultad, no nos preocupamos mucho, no nos identificamos. Amén. Ahora, cuando dice llorar con los que lloran, hermano, cuando dice llorar con los que lloran, ¿de qué va a poder decir, hermano? ¡Qué desgracia! No, dice identifíquese con el dolor. Y la mejor manera de identificarnos con el dolor es dando palabras de aliento. Usted no va a poder consolar a nadie solo diciéndole, estoy con usted, hermano, estoy con usted, no se preocupe, ya me voy hoy. Va con ella en el ratito, ¿verdad? Amén. Versículo 16. Unánimes entre ustedes, de un mismo ánimo entre ustedes, no altivos, amados, por favor. Yo sé que algunos aquí son más espirituales que nosotros, pero no sea altivo. Que esa espiritualidad que usted tiene más que cualquiera de nosotros, no lo vuelva altivo delante de Dios. ¿Sí? Unánimes, un mismo sentido. No altivos, hermano. Dios no quiere creyentes autosuficientes que desprecien al otro porque el otro no cree y está llorando porque está pasando una situación difícil. No. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Amén. Con las personas más sencillas. Miren, y lo cierra este versículo 16 diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando nosotros no tenemos esta actitud, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Y en vez de ministrar al Cristo, estamos ministrando un espíritu de altivez. Amén, hermano. Claro, eso no es aquí. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. No se vengan ustedes mismos. Dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré. Amén. Vamos a vivir la verdadera comunión en la perseverancia de la doctrina del Cristo, en la comunión con el Espíritu Santo, en vivir realmente su presencia en nuestra vida y permaneciendo y edificándonos en la fe del eterno Evangelio de Dios, la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo. Pongámonos en pie y oramos, amados. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Señor, te adoramos. Señor, ayúdanos a vivir la verdadera comunión entre nosotros, que tú nos has traído haciéndonos hijos de Dios y haciéndonos hermanos, para que como hermanos nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran, que podamos ser verdaderos